Bueno, comencemos. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Omar Daguájere, soy el subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de NYU. A nombre de nuestra directora Jill Lane y nuestro personal y estudiantes, les doy la bienvenida al público, a las distinguidas y distinguidos invitados y a nuestra moderadora, la profesora Ángela Santamaría, al evento La producción de conocimiento como una herramienta de consolidación de paz. CLACS es un centro académico reconocido por el Departamento de Educación de los Estados Unidos como un recurso nacional. Esto para promover el entendimiento de los asuntos de nuestra región y la educación en lenguas indígenas y diaspóricas, que en nuestro caso son el quechua y el creol haitiano. Es con ese propósito y gracias a los recursos que nos provee que realizamos actividades públicas como la de esta tarde, para servir al enriquecimiento de nuestros estudiantes de NYU y la comunidad latinoamericana y caribeña de la ciudad, y ahora pues a nivel regional y hemisférico. La colaboración con Wagner y la Universidad del Rosario en la iniciativa Colombian Past, Present and Futures es uno de los ejemplos de cómo movemos nuestra misión adelante atendiendo temas de interés, premura y en el caso de las presentaciones de hoy, disculpen, de actualidad, por su relación con el tema de los efectos del COVID-19. Así que por ese lado, pues aprovecho para saludar a la profesora Sonia Ospina y Amparo Hoffman de Wagner School of Public Policy, al igual que al director académico de la Universidad del Rosario, el profesor Franz Hensel, a quien ahora le paso el podio virtual para que haga su presentación. Gracias Bueno, nuevamente por estar aquí. Omar, mil gracias. Debo decir que estoy muy emocionado, realmente muy contento de estarnos aquí conectando, explorando otras formas de presencia. No sabía si preparar las palabras en español o inglés. El primero era en inglés, luego ahora lo estamos haciendo en español. Entonces había escrito en inglés y voy ahora a hacer la traducción al español. Me parece que explorar también estas otras formas de comunicación en donde incluso el Spanglish también tiene que tener lugar como parte de... Entonces exploré la posibilidad de hacerlo en Spanglish, como esa introducción al Quijote que hizo hace algún tiempo Ilan Stavans, precisamente promoviendo esos diálogos. Quería simplemente decirles, mi nombre es, pues bueno, Franz Hensel, yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Humanas en el área particular de Historia. Me muevo entre la historia y la antropología. Y tengo, digamos, el encargo desde hace ya algunos años de ser el director académico de la universidad, que es más o menos una figura como Vice Provost for Academic Affairs. Y, y para mí en este sentido, digamos, es un sincero y verdadero como placer darles la bienvenida a todos. Algunas de las panelistas tengo el honor también de conocerlas personalmente y haber presenciado su trabajo activo en la Escuela de Diplomacia Intercultural de Diplomacia Indígena desde hace un tiempo, y a este Faculty Working Group que hoy nos anima y que hoy nos convoca. Hace algunos días, organizando un evento en el que estaba ya fungiendo no como director académico, sino como profe de historia, un colega nos aceptó una invitación para un seminario de independencias, bueno, otro rollo. Y él decía una cosa que quiero rescatar acá en esta comunidad virtual que ha venido sumándose, llevamos 54 personas y subiendo, que para él aceptar la invitación era un signo de esperanza, me decía. Y, y yo creo que este espacio, que es el primer Faculty Working Group, Omar me corregirá, que hacemos online, es un Faculty Working Group que involucra dos unidades que han sido fantásticas en esta iniciativa, Wagner y CLACS, pero adicional involucra dos unidades de otra universidad, y además esto lo hacemos en tiempos de COVID. Realmente son muchas posibilidades que se abren, y más que posibilidades, estos signos de hope, de esperanza. Eh, ¿Y por qué signos de esperanza? Porque creo que porque nos permite la exploración de otras formas de estar juntos. Había puesto de togetherness,
de esta idea de explorar la compañía en otros formatos. Y hoy no estamos solamente explorando la compañía en otros formatos, con múltiples voces. El primer Faculty Working Group fue muy hardcore, scholar, con todo lo bello y maravilloso que tiene. Acá tenemos una apertura a otras prácticas y a otras maneras también de comprender el conocimiento, y eso también nos anima en estas otras exploraciones. Entonces, por eso también siento que es un signo de esperanza, por esta exploración de estas formas de estar juntos, y también por lo que representa. Les decía, porque como muchos de ustedes saben, y también Omar lo señaló, este evento es coorganizado y construido. Hoy día esa palabra está tan desacreditada desafortunadamente, pero creo que en este espacio sí tiene todo el sentido, con todo lo que esto implica, eh, por diferentes instituciones y por grupos humanos que me han parecido fantásticos, por el Center for Latin American and Caribbean Studies, el CLACS, de NYU, pero Wagner School of Public Service, cuyo nombre se lo dije en algún momento a Sonia, me parece totalmente relevante en este momento. Tenemos que seguir pensando también en formas de public service beyond, o digamos, estructuras un poquito pues más tradicionales. Eh, Eso del lado de NYU, del lado de la Universidad del Rosario nos hemos sumado pues la oficina de la dirección académica, pero específicamente o un sentido mayor, la vicerrectoría académica y el centro al cual Ángela está adscrita, que es nuestro centro de conflictos y paz de la Universidad del Rosario. Y, y en ese sentido, tanto NYU como la Universidad del Rosario, pues hemos venido trabajando en esta iniciativa de Colombian Studies, the Past, Present, Futures, que insisto, en este momento tiene toda la relevancia, no solo para trabajar en posibilidades de iluminar y visibilizar los Colombian Studies o Colombian Issues, pero insisto también como formas de conectarnos y como formas de crear diálogos. Y creo que en este momento es tremendamente relevante posibilitar y ser plataforma de la creación de estos diálogos, ¿no? Diálogos también entre actores diversos y con formas de comprender el conocimiento diverso, entre scholars, entre profesores que así típicos, si me excusan la expresión, así como yo, que no hace cosas tan interesantes, tan engaging como la profesora Santa María y la profesora Sonia, que están en otras apuestas muy trabajando desde otras lecturas y otros lugares, también entre practitioners, entre, entre artistas, es decir, lo que necesitamos es, siento yo en estos momentos, ser plataforma, y esta apuesta de la Colombian Studies Initiative tiene precisamente ese interés. Entonces quería realmente pues agradecer, porque en este proceso he conocido también y he tenido la oportunidad de trabajar de una u otra manera con personas fantásticas, y quería agradecerle también a Sonia y a Amparo desde Wagner, a Jill y a Omar desde CLACS, y obviamente pues a la profesora Santa María, al profesor Bastián Bosa, que tendremos su Faculty Working Group el 6 de mayo, y a la profesora Arlene Tigner y al profesor Juan Fernando Vargas de la Universidad del Rosario, que han estado también ayudándonos a construir esta iniciativa, ¿no? Y, eh, y es lo que anima, y es por eso es que quería que nos tomáramos luego eventualmente una fotico, porque es lo que anima estas otras formas de estar en compañía y de explorar conexiones que necesitamos explorar pues en este momento. Muchas gracias a todos los que en este momento nos están acompañando, nos están sintonizando. Creo que esto también nos abre otras posibilidades que luego esperemos que podamos hablar con todo el equipo para construir diálogos que si bien no son presenciales, y en donde tenemos que el abrazo limitarlo a la virtualidad, nosotros que tendemos al abrazo afortunadamente tanto, también nos abre también foros y posibilidades reales y maravillosas para poder compartir. Muchas gracias a todos.
así como hizo Omar. Ahorita quisiera simplemente presentar a la profesora Ángela Santamaría y luego bajarme como corresponde el escenario para darle ya la batuta y la palabra a Ángela para que inicie con la presentación y ya la dinámica que tenemos como parte de este Faculty Working Group. Ángela es profesora de la Universidad del Rosario, es profesora titular de la Universidad del Rosario, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en filosofía política de la Universidad Javeriana y un doctorado en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Como les decía, está adscrita a un centro, a una unidad de pensamiento dedicada al estudio de la paz y los conflictos, no solo en Colombia, sino en una mirada transversal, conectada y comparada a lo largo y ancho pues, del mundo. Tiene una extensa, tratando de compilar acá, pero tiene una extensa y diversa producción intelectual. Quisiera señalarlo diversa. No es una persona que solamente se ha dedicado a hacer una producción académica para journals, sino ha tenido una apuesta de democratización del conocimiento, pero entre aquellos formatos más tradicionales o más convencionales, pues hay una colección larguísima de libros editados, artículos, revistas especializadas. Para que se hagan una idea, algunas de sus coediciones son narrativas interculturales, publicada en el 2018, la coedición Identidades Políticas Porosas, Jano y las caras opuestas de los derechos humanos de los pueblos indígenas y redes transnacionales y diplomacia indígena. Además ha publicado pues números monográficos y artículos en the International Transitional Justice de Oxford, en el Latin American and Caribbean Ethnic Journal Studies y el Gender, Place and Culture Journal. Durante los últimos 12 años, Ángela ha venido trabajando en una iniciativa en la que he participado, no como profe, sino en algunas ceremonias de graduación, y ha sido fantástico, que es en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, que ha visibilizado y ha trabajado con miles de pueblos indígenas o miles de comunidades a lo largo y ancho, no solo de Colombia, sino también del mundo. Esta escuela, la Escuela de Diplomacia Intercultural, se dedica a desarrollar actividades educativas para las comunidades indígenas en Colombia, y junto con sus colegas, pues la profesora Santa María fundó este espacio con un carácter participativo, intercultural, interseccional, que tiene como objetivo descentralizar y democratizar la producción del conocimiento, cosa que incluso vemos hoy en la manera en la que Ángela también construyó este panel y en las conversaciones y las voces diversas que lo componen. El año pasado, para que ustedes se hagan una idea, esta escuela se destacó dentro del programa, un programa que tenemos en la Universidad de UR Intercultural, que admitió a 30 nuevos estudiantes indígenas en la universidad, y más de 5.000 pueblos indígenas, incluidas 2.000 mujeres indígenas, han participado en los programas de diploma en donde hacemos la graduación, vamos, ofrecidos por la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. Y actualmente, adicional a estas otras actividades, pues Ángela es profesora visitante de NYU en el Wagner School of Public Service, adelantando una investigación colaborativa con otra de nuestras aliadas y socias en esta iniciativa, que es la profesora Sonia Ospina. Sin más preámbulos, aunque ya este preámbulo estuvo como un poquito largo, quisiera cederle totalmente pues la batuta, el micrófono y la cámara a la profesora Santa María, con una muy calurosa y cordial bienvenida a todos. Bueno, muchas gracias, Franz, por esas palabras tan generosas. De verdad que es un placer, como dices, estar aquí. Tenemos 62 personas ahorita aquí reunidas. Tenemos personas del País Vasco, otras están en Francia, otras en Italia, personas en Colombia, aquí en los Estados Unidos. Entonces creo que, a pesar de que no pudieron venir las lideresas a las Naciones Unidas, pues aquí estamos resistiendo. Antes de empezar,
vamos a arrancar con una canción que nos va a regalar la saga María de la Cruz Mojica, que es una mujer wiwa. Entonces vamos a hacer ese proceso de armonización oyéndola. Les pedimos entonces que suspendamos los micrófonos para poder disfrutar de su maravilloso canto. Hoy, para que viviéramos nosotros bien feliz, contento, alegre, ese canto es que voy a cantar. ¿Y ya? Ah, aquí me llama ahí. Apoca trong e con cô là trên e cần nang ca rất toan qua chết loa má dục mấy cái đó ai ka esto na con cula nang qua ka kan ka ma tu ma toàn chỉ lang quá tuan nó con lao Kıştuna kakacana kapsaş kimi sa kakacana ka oku saşe ka ana ay ay oh can que arma giúp quê ca để can nó sẽ cao Bueno, muchas gracias, Dunen, por compartirnos este canto. Yo quisiera darle la palabra a la consejera Alejandrina, primero para que nos salude y nos pueda un poco contar qué quiere decir la saga en este canto, antes de iniciar ya el conversatorio. Buenas tardes, mi nombre es Alejandrina Pastor. Actualmente soy la consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Un poco lo que nos dice la mayora es, comienza a cantar cuando éramos agua, o sea, no teníamos hueso todavía, canta el agua y canta la persona, que íbamos a ser felices, que no íbamos a tener obstáculos, que no íbamos a formar unos obstáculos nosotros mismos para poder vivir una sociedad mejor donde estuviésemos. Entonces canta el espermatozoide, comienza de allá cantando, por ejemplo, cuando éramos agua, que no teníamos hueso, pero no teníamos ojo, no teníamos nada, pero se sabía que veníamos a este mundo a ser feliz y como a colaborarnos, que fuera colaborativo. Este es como el mensaje que da en el canto. Y termina diciendo para cuidar el universo en su totalidad. Gracias. Muchas gracias, consejera.
Entonces, esta es pues una práctica cultural que habíamos preparado para el encuentro presencial. Como no lo pudimos hacer gracias a la tecnología, pues pueden ustedes como disfrutar de alguna manera de la saga que iba a viajar, pero por la situación que estamos viviendo no fue posible. Entonces, con ello iniciamos este círculo de palabras. Lo que vamos a hacer es que pues, la palabra se mueva, ¿cierto? Entre nosotros y nosotras. Y yo voy a proponer una pregunta como para mover la palabra y posteriormente nuestros panelistas van a responder uno a uno en pocos minutos. Generalmente los ciclos de la palabra son pues de muchas horas durante la noche, pero sabemos pues que eh, aquí el tiempo es limitado y posteriormente pues agradecer ante todo a ustedes, a los participantes, a las personas que acudieron a este llamado. Entonces, entre Dunen y yo estamos recibiendo sus comentarios y preguntas por el chat y al final, digamos, de la ronda de respuestas a esta primera pregunta, hacia las 7, perdón, hacia sí, las 7 de la noche, arrancaríamos con sus preguntas y de nuevo una respuesta por parte de nuestros invitados e invitadas. Bueno, presentar a estas mujeres es una tarea para mí imposible, sin que se me quiebre la voz, además después de tener la ilusión inmensa de que iban a estar aquí, pero también en medio pues, de la alegría de poder oírlas, de poder sentirlas, así sea solamente a través de la imagen. Pero entonces nuestra primera invitada que ya pudieron oír es la consejera Alejandrina Pastor. Ella es una mujer wiwa, es la coordinadora del proceso de Mujer, Familia y Generación de la UNIC. Tiene en sus espaldas y en su alma y en su racionalidad la representación de muchísimas mujeres indígenas, familias y abuelas sanadoras y sabedoras de nuestro país. Y también está, digamos, a la cabeza de un proceso inédito en el mundo, que es la Escuela de Sagas, que son mamas, sabedoras, autoridades espirituales de la Sierra Nevada de Santa Marta, mujeres que tienen un conocimiento a nivel espiritual inédito en el mundo. Entonces, de verdad, consejera, es un honor tenerla aquí. Ella es una mujer además muy bonita, consejera, quisiéramos que active la cámara cuando hable para poderla ver. Ella va a ser la primera en hacer, digamos, la intervención después de la pregunta. Nuestra segunda invitada es la comisionada Fanny Cuiru. Fanny Cuiru es una mujer huitoto de la Chorrera Amazonas. De pronto, como muchos saben, y para los que no saben, Fanny es una de las mujeres sobrevivientes victoriosas del genocidio cauchero en Colombia. Viene de un clan, es prácticamente una de las últimas mujeres con el conocimiento tradicional de su clan. Es una mujer además que se ha formado en sus tradiciones propias, hablante, pero al mismo tiempo ha transitado todo el caminar de la educación universitaria en Colombia. Es abogada, ha ocupado también cargos en el alto gobierno y es la primera egresada indígena de la Universidad del Rosario de la maestría de estudios políticos internacionales y nos regala cada semana desde hace un tiempo su conocimiento sobre la memoria histórica huitoto a través de una clase. Es profesora de nuestra universidad y pues Fanny, una felicidad también tenerla acá. Tenemos aquí otra generación. La tercera mujer que nos acompaña es Dunen Muelas. Es una mujer, no es que las otras compañeras no sean jóvenes, ellas son también muy jóvenes, pero Dunen es todavía más joven. Dunen Muelas es una mujer arhuaca,
es la primera mujer arhuaca, abogada de la Universidad del Rosario. Esto, digamos, es realmente para nosotros un honor haber contado con Dunén en su proceso formativo. Al igual que las dos mujeres anteriores, hace parte con Alejandrina y con Fanny de un proceso político inédito en Colombia, que es la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Es una subcomisión de la Mesa Nacional de Concertación, y estas tres mujeres al lado de otras dos lideresas que, bueno, no nos acompañan hoy, han logrado posicionar la política pública y todas las negociaciones con el gobierno colombiano, digamos, de cara a las necesidades de las mujeres indígenas, la niñez indígena y las abuelas y los abuelos. Dunén, además, pues las tres son madres. Dunén es una madre muy joven, y ella además está incursionando en un camino muy interesante, que es repensar y reconceptualizar la teoría feminista desde los procesos de las mujeres arhuacas. Entonces, de verdad, Dunén, pues es una felicidad. Con Dunén, Dunén es miembro fundadora de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. De allí, digamos, nos encontramos, y desde allí pues no nos hemos podido volver a separar. Entonces, Dunén está ahorita redactando su tesis de maestría en la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, muy bienvenida, Dunén. Y tenemos tres, digamos, nuevas alianzas del otro lado del continente. Allí en la mitad, para que seamos complementarios, está Luis Rincón, desde su energía masculina y todo su conocimiento como artista, actor y scholar de NYU. Él es un hombre barranquillero que enseña en el Tisch College en NYU, y sus temas de trabajo son temas muy interesantes. Creo en este intercambio porque él pone en el centro de su trabajo el análisis de las prácticas del carnaval, específicamente el Carnaval de Barranquilla, y ha hecho trabajos colaborativos con varios países como Brasil, Argentina, México, y está, pues, digamos, en todo ese tránsito y todo ese diálogo muy interesante con la región Caribe. También nos acompaña Alicia Grullón. Alicia Grullón se mueve, al igual que Luis, entre el performance, el video y la fotografía, y ha hecho un trabajo justamente por descolonizar desde algo que ella denomina las políticas de la presencia, y digamos, trabajando por la inclusión de las comunidades marginalizadas en las esferas políticas y sociales. Alicia y Luis, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos contar con ustedes. Alicia pues ha trabajado, ha desarrollado muchos ensayos y revisiones críticas en medios muy reconocidos, en el New York Times, bueno, en muchos medios aquí reconocidos en la ciudad de Nueva York. Ha participado en exposiciones colectivas en museos como el Museo del Barrio, en el Museo del Bronx, en el Museo de la Universidad de Columbia, y tiene también un trabajo comparativo en países como Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania. Entonces tenemos aquí, digamos, unos artistas también muy abiertos desde la interdisciplinaridad a cómo abordar las expresiones artísticas y culturales desde una dimensión también política. Y de nuevo, en esta, digamos, grupo de nuestros tres aliados aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos a Aura Hernández. Es una mujer también joven, colombiana. Ella, al lado de varios estudiantes aquí en la ciudad de Nueva York, han fundado un colectivo muy, muy interesante. Creo un ejemplo
nosotros en Colombia para los estudiantes colombianos, que es el Networking de Colombian Studies. Son supremamente activos en eventos, han traído muchos líderes de distintos procesos, regiones del país. Son realmente, yo estoy muy admirada de esa capacidad que tienen desde este colectivo. Y es muy interesante porque, como decía Franz, Aura está en The New School, pero además agrupa en el colectivo a estudiantes de CUNY. Entonces tenemos aquí 3 universidades representadas con, digamos, un tejido muy interesante. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué juntar toda esta gente? ¿Sí? La pregunta que yo quería como hacerles para empezar es un poco el espíritu de esta iniciativa de la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas que hemos venido pensando, trabajando y soñando con la profesora Sonia Ospina desde hace unos años. Justamente busca tejer digamos, los tejidos asociativos en Colombia con colectivos y colombianos organizados o latinos organizados en la ciudad de Nueva York. Y estábamos, digamos, en ese ejercicio cuando ocurre esto, ¿no? Y si esto lo vemos como una oportunidad, pues quisiera preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son esos principales retos, ¿cierto? Desde el punto de vista cultural, artístico, sanitario. Sé que cada uno pues va a hablar desde el lugar en donde está posicionado cuando hablamos justamente de poblaciones como las mujeres, los niños, diversos, ¿no? Entonces esta es la primera pregunta que yo les quisiera hacer y para eso entonces vamos a usar la palabra en el orden de presentación. Entonces, consejera Alejandrina, somos todos oídos. ¿Se escuchan? Sí, sí, señora, perfecto. Bueno, ¿para qué utilizar este tejido en el modo artístico? ¿Cómo sería? Yo creo que la misma dinámica que estamos viviendo actualmente tiene que permitirnos a llegar a un punto a la sociedad de ir mostrándonos que todos nos necesitamos, ¿no? Podríamos decir, desde la sierra, los hermanos menores no pueden, tienen que evitar que los pueblos indígenas se extingan, ¿no? Ya sea que podamos mostrar de manera artística, así como lo mencionaba, en manera de nuestros bailes, en manera de cómo estamos aportando también al mundo en general, los pueblos indígenas, no solamente de la sierra, sino a nivel nacional, desde las regiones, qué aporte le hacemos al mundo de afuera, ¿no? Yo creo que eso tiene y estamos en el momento de que volvamos otra vez, ustedes lleguen a mirar a sus hermanos, a su hermano mayor, y nosotros a nuestros hermanos menores también, comenzar a juntarnos, ¿qué es eso? Para no extinguirnos, ¿no? De qué manera comenzamos a bloquearnos, a ver atención conjuntamente, ¿no? Yo creo que esta pandemia tendría que ir pensándose, está pensando porque nos veíamos cada quien por su lado, ¿no? Y está tratando de unificarnos, que podamos utilizar como estas maneras que estamos haciendo ahorita, ¿no? Porque antes tendríamos que ir allá para mostrarle, pero ahora actualmente desde no mostramos paso a paso qué estamos haciendo en nuestras regiones, pero traer el sentir de nosotros los pueblos indígenas, llevarlo a los puntos de los países que estamos conectados ahora,
creo que es el camino para llegar y consolidar que nuestra América, Europa, los demás continentes nos comencemos a juntar, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser como el camino a recordarnos y ahí a visitarnos y preocuparnos de la sociedad, ¿no? De nosotros mismos, qué está pasando en otro extremo, en aquel lado del mar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Podríamos decir en los pies de la tierra, ya por Brasil, nosotros hablamos del pie aquí en América, ¿qué está pasando allá en los pies? ¿Qué está pasando por la cintura, allá en la cabeza del continente? Pero igual estoy pensando qué está pasando en los demás continentes también, ¿verdad? Yo creo que esto nos tiene que llevar a ser más humanos, no solamente a los pueblos indígenas, humanizarnos más con las plantas, humanizarnos más con los minerales, humanizarnos más con la naturaleza, la tierra, ¿verdad? El mar, la brisa. En este momento que estamos recogidos, por ejemplo, decían nuestras autoridades hace poco espirituales, que la naturaleza está dando un agradecimiento, no está agradeciendo por estar encerrado, por no estar lastimándolo estos días, ¿no? Entonces, no sé si esto pueda servir de que nos ayude a ser más humanos y nos pueda a juntarnos más la misma sociedad, sentir los hijos, sentir la abuela, está protegiéndola más. Decía alguna abuela, yo he sentido que esta pandemia que ha llegado me han querido más. Yo le decíamos jocosamente, es la misma necesidad, ¿no? Es la misma necesidad y decía, yo no quiero que esto pase porque me están protegiendo mucho. Todos le están pendientes sobre nosotros los viejitos, ¿veis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que están escuchando que ahora nos protegen? Están muy pendientes de nosotros. Es sobre protección, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Yo creo que eso entonces nos va a ayudar a ser más humanos cada día y si viene, que no esperamos que venga otra pandemia igual a esta, yo creo que esto nos va a dejar una reflexión de aquí para adelante, ¿verdad? No solamente a nosotros los pueblos indígenas, sino que a la sociedad, porque hemos visto que hemos retornado ya no a la tienda, sino, no, yo voy a sembrar. Me di cuenta que yo no estaba sembrando, una autoevaluarnos. Yo no estaba sembrando, yo había dejado mi chagrita, el profesor, yo no estoy haciendo nada, voy a sembrar. Y todo el mundo está así, ¿no? Volviendo como a la tierra otra vez. Entonces, eso es como, o podría responderle a esta pregunta. Muchas gracias, consejera. Fanny, ¿cómo ve usted la cosa en el pulmón? Esta invitación que nos hace la consejera Alejandrina, ¿no? ¿Qué está pasando en el pulmón del mundo? ¿Qué retos está viendo usted allá en la Amazonía, Fanny? ¿Qué están haciendo también las abuelas y los abuelos? Bueno, buenas tardes para todos. Claro que sí. Voy a presentarles mi región, el pulmón del mundo, el termostato del planeta. Bueno, eso, la Amazonía, todo el mundo sabe la importancia que tiene la Amazonía. Sin embargo, pues, como siempre he dicho, la Amazonía es como el patio trasero de los países de la cuenca amazónica, que son 9 países que tiene Amazonía en sus regiones. Y pues no solo en Colombia, sino en los demás países, la Amazonía siempre ha estado como en un estado de abandono estatal, de manera que las mujeres, los niños, los jóvenes allá se reinventan su vida para poder subsistir, para poder hacer frente a todas las problemáticas que afrontan. Por ejemplo, la Amazonía todo el tiempo ha sufrido el extractivismo, ha sufrido cultivos de uso ilícito, la presencia de actores armados al margen de la ley, ha sufrido de fumigaciones aéreas, aspersión aérea con glifosato, y eso ha contaminado la Amazonía de manera terrible. Y la minería ilegal pues ha contaminado los ríos,
que sirven de fuente de alimento para la población indígena, de manera que las mujeres indígenas en la Amazonía, bueno, vienen sufriendo desde muchos años enfermedades extrañas, sobre todo en la salud reproductiva. Entonces ha sido un reto para ellas desde la medicina tradicional trabajar todos esos temas, pero cuando son problemas que vienen de afuera no es fácil tratar con la medicina tradicional. La Amazonía pues está llena de conocimientos tradicionales, de saberes ancestrales para cuidar la vida, para mantener la armonía del territorio. Bueno, toda esa sabiduría que tienen los pueblos indígenas de la Amazonía muchas veces se ve muy frágil o débil frente a situaciones como por ejemplo la que se está viviendo hoy. O sea, a todos esos males de fumigaciones, de contaminación de los ríos, del extractivismo, de la presencia de actores armados, de otras cosas, deforestación, quema, bueno, todos los males que pasan allá, las mujeres hacen desde su saber ancestral, siguen cultivando la tierra, siguen enseñando los consejos tradicionales. Sin embargo, yo diría que hoy en día no es suficiente. Uno, la soberanía alimentaria en la Amazonía está hoy sufriendo un cambio como desde hace unas 2 décadas. Ha sufrido unos cambios que diría yo que afecta gravemente la nutrición de la población de la Amazonía. El cambio climático ha afectado que las mujeres ya no puedan seguir cultivando como se venía haciendo anteriormente. Hay escasez de ciertas frutas ya en la selva porque ya no se dan. O sea, el ciclo ambiental, lo que es el calendario ecológico, ha tenido un cambio drástico. Y sumado a todos los males, pues, o sea, tenemos una problemática gigantesca de soberanía alimentaria y por lo tanto de nutrición en la Amazonía, lo cual agrava todas las enfermedades que se presentan allá en la niñez, por ejemplo, el EDA, la mortandad de los niños generalmente es por eso, por diarrea aguda, bueno, y todos los males. Además, pues está la malaria y todas las enfermedades tropicales. Sin embargo, hemos sobrevivido. Si sobrevivimos a la cauchería, pues vamos a seguir sobreviviendo a todos los males que nos aquejan en la Amazonía. Por eso, yo diría que hoy es un gran reto para las mujeres el tema de salud propia, pues que hay una política pública que es el CISPI, que se está tratando de implementar en la región, pero no ha sido posible. Como todas las políticas públicas de Estado, llevamos como que más de 15 años hablando del tema, pero no se ha podido decantar en las regiones. Y pues ese es un gran problema un gran problema social y sanitario para los pueblos indígenas de la Amazonía. Hoy, frente a este COVID-19, que es la pandemia pues, que aqueja al mundo, la Amazonía realmente, si esa pandemia llega a la Amazonía, hay un exterminio, hay un genocidio de la población indígena. Es grave, de toda gravedad. ¿Por qué? Porque en esas regiones no hay servicios de salud. Y si la hay, pues son unos centros de salud que pues tiene una infraestructura muy pequeña, no tiene equipamientos, no tiene personal idóneo, porque los que van allá son estudiantes de último grado que van a hacer su año rural para poder graduarse y muchas veces lo envían sin un acetaminofén siquiera, entonces van y hacen presencia por cumplir el requisito para su grado, pero esa es la Amazonía y hay zonas donde ni siquiera hay centros de salud. Entonces, esta pandemia si llega a la Amazonía, que de hecho ya llegó a la capital del departamento del Amazonas, pues va a ser muy grave, nefasto para la población indígena. Frente a eso, pues toca hacer de tripas corazón para poder avanzar. Los abuelos están haciendo hoy en día sus rituales, sus ceremonias para poder armonizar, están curando a la gente con la yuca dulce, la manicuera, se están reuniendo, haciendo curaciones a la población para que eso no llegue y mambeando de noche. Con el mambe pues logran armonizar el territorio, pero pues
si este es un mal que tarde que temprano tiene que llegar, pues es grave la situación. Bueno, yo creo que dejo aquí para poder dejar a Dunen que hable. Muchas gracias, Fanny. Y Dunen, ¿cómo ves entonces la situación en el pulmón del mundo? En el corazón. Bueno, un saludo a todas y todos. Agradezco a quienes nos acompañan en este foro. Un saludo especial para Obdulia Hernández, quien nos escucha desde la Sierra. Y bueno, también retomando lo que mencionan las comisionadas sobre la actual situación, realmente muchos retos que ante la situación actual se pueden evidenciar de forma aguda. Hace el día viernes en la noche, por solicitud de la Mesa de Víctimas de los Pueblos Indígenas en Bogotá, acompañé un ejercicio de protesta que estaba haciendo el pueblo en Vera desplazado en la ciudad. Y la mayoría de personas que acompañaban esta toma pacífica en el edificio de Avianca, en el centro de Bogotá, eran mujeres indígenas y niños. Entonces, cuando uno entra a preguntar la situación, muchos de ellos habían llegado a la ciudad hace un mes, 2 meses, víctimas del desplazamiento forzado, la mayoría de ellos del departamento del Chocó, y es ante estas situaciones pues, donde todo ese tipo de violencias, de exclusión, de racismo estructural sale a flote. No era posible garantizar una atención diferenciada desde las instituciones responsables del tema. La primera acción de parte de las instituciones fue amenazarlos con quitarles los niños con algo que se llama el proceso de restablecimiento de derechos. Entonces, este ejemplo lo tomo para señalar que además de la pandemia actual, hay muchos retos en materia de derechos de mujeres y niñez indígena en Colombia. Creo que desde los diferentes lugares incluso es muy difícil y creo que se ha vivido en el diálogo con instituciones como la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en la que las comisionadas, la consejera Alejandrina Pastor, la mayora Fanny Cuiro, han expresado que esas ayudas humanitarias en el marco del COVID-19 deben tener elementos particulares para las mujeres indígenas y es muy difícil que haya esa adecuación. Entonces, esto es, digamos que estos retos los presento porque de verdad que en el tiempo actual las mujeres y los niños necesitan una atención diferente y ojalá más oportuna, porque las vulneraciones están siendo muy agudas. En el caso del pueblo arhuaco hay un control territorial, sin embargo, hace 3 días las autoridades indígenas denunciaban que la alcaldía del municipio que queda cerca al resguardo indígena quería hacer entrega de esos apoyos humanitarios pasando por encima de las estructuras comunitarias. Y entonces, si uno mira eso y de la mano la consulta previa virtual que pretendía estandarizar el gobierno en estos tiempos de COVID-19, realmente pues lo que uno queda es muy preocupado. Y ya para cerrar, creo que frente a las medidas actuales y particularmente en la consulta previa, eh, la comisionada no me dejarán mentir cuando muchas de las políticas públicas que hay en Colombia en materia de mujer y niñez indígena
no se han logrado a través del enfoque de género y se han logrado a través de las consultas previas. Un ejemplo claro de ello es el eje de mujer, familia y generación que está en el capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Entonces, digamos que hay como muchas preguntas en este momento. Muchas gracias, Dunen, por todos tus aportes. Sí, entonces Dunen nos invita a pensar también, ¿cierto?, el contexto urbano, muy difícil la situación de las mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá. Entonces ahora, Luis, te escuchamos. ¿Cómo estás viendo tú la situación desde tu lugar de enunciación aquí en la ciudad de Nueva York? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muy complacido y un gran honor para mí, pues, compartir este espacio con Alejandrina, con Fanny, con Dunen. Muchas gracias, Ángela, por la oportunidad, por la invitación. Yo creo que en este momento, de alguna manera, ver las cosas desde aquí, desde Nueva York, desde el hecho, la forma en que la pandemia toma tan pronto llega a Estados Unidos, en donde efectivamente no se evidencia una racialización, nos hace necesario y nos recuerda qué importante es esto que Alejandrina nos decía, que es que todos nos necesitamos, ¿no? Y qué significa en este momento recordarnos a todos nosotros que nos necesitamos y evitar justamente como estas formaciones en las que, en el caso de Estados Unidos, tan pronto el COVID-19 llega aquí a Estados Unidos, vemos que alrededor de un 60% de los afectados de las muertes en la ciudad de Nueva York son latinos, son ciudadanos afroamericanos, afrolatinos, digamos las personas que tienen ciertos tipos de trabajos. Entonces es importante porque al mismo tiempo la pandemia se presenta como una oportunidad de unir lazos, de tejer como es el objetivo de esta iniciativa, de esta invitación que nos hace la profesora Ángela en este momento. Pero también hay que ser muy cuidadosos. Una feminista afro-brasilera, Denise Ferreira da Silva, decía hace unos días, la escuché yo decir hace unos días, que el hecho de que esta pandemia sea una crisis global significa que es racializada y que efectivamente hay unas estructuras políticas que van a hacer que a medida que se expande el virus se van a ver mucho más afectadas que otras. Y al mismo tiempo creo que este es un momento, yo he pensado mucho en los últimos días en algo que le escuché a Noam Chomsky en una entrevista en Democracy Now! La semana pasada, que decía que este es un momento en el que hay que reactivar los lazos del internacionalismo, ¿no? Que es una cosa que significó algo al principio del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, pero que este es un momento en el que esa necesidad es muy importante. Y yo creo que una de las cosas más importantes y más interesantes que este espacio está ofreciendo es justamente volver, y a mí me gusta mucho el título de marco de este evento, que es Colombia, Past, Present and Futures, pasados, presentes y futuros, porque al mismo tiempo yo creo que hay una cosa muy especial, que hablar de Colombia es hablar del mundo. De alguna manera, en Colombia, como nos recordaba Dunen, una cosa que no se ha reconocido, que es importante reconocer en este momento, es que Colombia es un país que se está viendo afectado por la crisis económica, por la crisis que el virus está generando, pero al mismo tiempo es un país que en el cual no ha cesado el conflicto. Y el hecho de que el conflicto armado, debido a la extracción mineral y a todo el tipo de extraccionismo que sufren muchos territorios raizales e indígenas en Colombia, está sufriendo, eso va a imposibilitar. Por eso es que la ayuda sea mucho más efectiva, y por eso creo que es muy importante este hecho que nos mencionaba Dunen.
Y al mismo tiempo creo que este tipo de encuentros, podernos encontrar, como decía Alejandrina al principio, ¿no? Estamos un montón de gente de muchos lugares que si el COVID no estuviera pasando, estaríamos tal vez reunidos en un lugar, solo nosotros, aquí en Nueva York, conociéndonos y pasándolas muy bien, pero qué cantidad de personas con las que podemos discutir y compartir en este momento. Entonces creo que es como un momento terrible, pero es un momento también lleno de mucha belleza y de muchas posibilidades para ayudarnos y recordarnos activamente que todos nos necesitamos. Muchísimas gracias, Luis, por tus aportes. Entonces, una pandemia racializada. Alicia, ¿qué nos quieres compartir al respecto? Es un gran honor estar aquí con ustedes hoy y muchas gracias por la invitación. Preparé una cosita para compartir. Y bueno, como artista pongo siempre mi cuerpo en situaciones que históricamente no han sido diseñadas para mí ni diseñadas sobre cómo estoy representada en ellas. Estas situaciones han incluido espacios públicos, instituciones culturales y académicas, la historia dominante de los Estados Unidos, el ambientalismo, el feminismo, las Naciones Unidas y los medios de comunicación. Creo que hacer arte hoy es crear peligrosamente, porque estamos creando dentro del contexto de una pandemia que tiene lugar con la escasez de alimentos, el desplazamiento, las inseguridades laborales, el complejo industrial de prisiones, los ladrones de Wall Street, el neofascismo y el cambio climático. Estas últimas semanas han dejado claro el poco tiempo que tenemos en el mundo para finalmente hacerlo bien. Hemos llegado al punto de necesitar de tomar una decisión. ¿Estamos del lado de la vida y de quienes tienen el conocimiento para protegerla? ¿O del lado de aquellos que buscan usar la guerra y la extracción de recursos para destruirla? Y tengan en cuenta que cuando hablo de la vida, hablo de la tierra, el agua, el aire y todos los parentes no humanos que hacen posible la vida para los humanos. La quema de la Amazonas y el África Central, los incendios de Australia, la criminalización de los protectores de la tierra y el agua en el Amazonas y el Canadá se remontan al colonialismo y más de 500 años de extracción de recursos. El intento de genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud y la pobreza impulsada por las ganancias para mantener el capitalismo. Y pienso que para comenzar una conversación sobre el cambio climático a través de COVID-19, uno debe de reconocer cómo llegamos a estar en tierra robada, cómo y por qué la tierra fue robada, y el razonamiento detrás de esclavizar a personas para cultivar productos y extraer de tierras indígenas. Culpar a la crisis climática únicamente a los hábitos de los consumidores de hoy perdona a los imperios, los gobiernos y las personas ricas que continúan confiando en estas prácticas de negocios y
que están destruyendo la tierra. Para continuar una conversación sobre el cambio climático, uno debe poner de inmigrantes, de personas de color, la planificación urbana que está haciendo este problema de COVID-19 mucho más difícil para los pueblos aquí pobres en el Bronx, en la ciudad, en Brooklyn. Aquí las estrategias que se están desarrollando en Nueva York se ven entre las redes de ayuda mutua que están respondiendo a la crisis de COVID-19. Nosotros estamos trabajando hacia la autonomía y el apoyo de nuestras comunidades, las más vulnerables antes y después de la pandemia, en ausencia de ayuda gubernamental. Por la autonomía queremos decir no replicar el sistema capitalista que nos está matando, sino crear algo nuevo. Algo que está sincronizado para promover la soberanía indígena y poner fin a la opresión de personas de color. También queremos cada vez más construir más comunicación y trabajar internacionalmente con grupos indígenas y afrolatinos en todo el hemisferio occidental. Y aquí pienso que la ayuda mutual en grupos que antes de la pandemia estaban protestando la violencia policial contra personas de color aquí en la ciudad. También han seguido, se están uniendo más ahora porque ven el efecto de estos 500 años. Han tomado, no un paro, pero se ha convertido en una situación tan concentrada que los efectos de todos estos siglos se están viendo a cabo ahora. Entonces, situaciones así como la que está ocurriendo ahora, estas conversaciones se ven mucho más importantes porque las colaboraciones y el diálogo que estamos haciendo realmente la solution, ¿no? La solución de salvarnos, ¿no? y la tierra. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por esa crítica tan completa y tan, sí, como que nos la hace sentir en cada parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ya para cerrar esta parte, Aura, cuéntanos cómo están viendo ustedes esta cuestión desde el network sobre Colombia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Ángela, por esta invitación. Desde el Colombian Studies Group y los estudiantes que hacemos parte del grupo, pues realmente estamos muy satisfechos de hacer parte también de este conversatorio y empezar a crear alianzas y también redes con ustedes y con las diferentes comunidades y las diferentes mujeres que están trabajando aquí en el grupo. Pues nosotros como estudiantes nos hemos encargado mucho de abrirle el espacio y la voz en diferentes eventos a lideresas y a líderes sociales en Colombia. Muchos de ellos nos han acompañado también, académicos aquí en Estados Unidos y en Nueva York nos han acompañado para contarnos qué está pasando en el país. Y pues nos hemos dado cuenta que la precarización de la vida de los líderes y las lideresas es cada vez como que es bastante difícil en Colombia. Entonces, pues como que
Viendo el tema, siempre ha sido como un tema nuestro, el acompañar el proceso de paz y el hacer manifestaciones desde la sociedad civil y desde el grupo de estudiantes y desde el movimiento social aquí en Estados Unidos. Vemos que esta pandemia puede causarnos grandes impactos en cada uno de los temas que hemos estado hablando. Entonces, como que nos hemos dado cuenta que vamos a seguir siendo los afectados los mismos, los más vulnerables, las mujeres, los niños, obviamente son los que están también allí presentes, entonces como que vamos a seguir y nos seguimos dando cuenta que son y siguen siendo ellos los que van a ser más afectados durante también esta pandemia, ¿no? El hambre que a quien pega más, la vulnerabilidad también a quienes son las poblaciones que más pegan, si no son a las mujeres y a los niños. Entonces, algo muy interesante que hemos venido haciendo durante estos días de pandemia desde el Colombian Studies Group es abrir conversatorios con diferentes personas en Colombia, y muchos de estos conversatorios nos han llevado a pensar en cómo está precarizada nuestra vida, ¿no? Ya lo decían cada una de las lideresas que habló al inicio, también lo decían Luis Carlos y Alicia, nos decían y nos comentaban cómo aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York, la precarización de la vida, los más vulnerables, las comunidades del Bronx, de Queens, los latinos, los afroamericanos, los afrolatinos son los que más están viendo afectados por esto. Igual lo que sucede en Colombia, como nos contaba Fanny, que Fanny también nos acompañó en una de nuestros conversatorios, las comunidades indígenas en el Amazonas, en las sierras, son las que más se pueden ver afectadas. Asimismo, por ejemplo, las comunidades del Cauca están siendo asesinadas y siguen siendo asesinados líderes y lideresas, entonces como que la pandemia, el quedarnos en casa, sigue afectando a los más vulnerables, ¿no? La precarización de la vida siempre está allí presente, ¿no? Y también hacíamos la reflexión en uno de nuestros conversatorios de estudiantes en cómo también es una oportunidad y un reto para cambiar nuestro lenguaje, ¿no? Y también ahora como lo común y como la solidaridad por el otro, no afectar al otro, en cómo nuestro cuerpo también puede afectar al otro. Entonces lo común, el lenguaje empieza a cambiar también, ¿no? Cómo cuidamos al otro, también el no afectarnos a nosotros, el no infectarnos a nosotros, cómo cuidamos al otro y cómo esta economía del cuidado, quiénes son los que están al frente de esta pandemia, nuestras enfermeras, nuestras trabajadoras sociales, nuestras mujeres alimentando, entonces, quiénes son los que están al frente de esta pandemia, ¿no? Entonces, desde la economía del cuidado, desde la economía feminista, todo lo que tiene ella para decirnos hoy dentro de este nuevo proceso que estamos viviendo en la pandemia. Entonces, la posición de las mujeres que somos los que estamos allí, ¿no? Y que son las que están allí respondiendo como lideresas, también como enfermeras, como trabajadoras sociales, también respondiendo frente a esta nueva situación en el contexto global, y cómo es una oportunidad para cambiar nuestro lenguaje, ¿no? Podemos empezar a hablar también y enriquecernos desde este lenguaje ancestral, desde lo común, desde que somos todos, de que somos todos conectados, y también cómo esta conexión con la madre tierra, conexión con los otros, desde lo ancestral también puede verse como una oportunidad para comenzar a construir un nuevo lenguaje y unas nuevas formas de ver el mundo, diferentes a las neoliberales, por ejemplo, que se viven tanto en países como Estados Unidos, pero que en Colombia nos tocan también directamente. Muchísimas gracias, Aura. Bueno, entonces después de esta primera parte en donde vimos cómo circular las distintas necesidades, ¿cierto? Tanto en las comunidades diversas y racializadas en Colombia y aquí en la ciudad de Nueva York, quisiera que en esta última parte digamos, de las preguntas, mientras que también los participantes nos van enviando preguntas por el chat, porque hasta ahora no hemos recibido, pudiéramos como aterrizar cada uno qué tipo de solidaridad entonces ustedes se imaginan desde este espacio concreto que es la iniciativa de Colombian Studies, ¿no? Sabiendo pues que somos 2 universidades, pero con Aura y con Alicia, 4 universidades
juntas alrededor de esta problemática. Entonces, consejera Alejandrina, ¿qué solidaridades? Tratemos como de ir pensando en aterrizar acciones que pudiéramos desarrollar, teniendo además en cuenta que en los próximos meses no vamos a poder ir a los territorios, seguramente no vamos a poder hacer incidencia internacional directa porque los viajes también internacionales se complican. Entonces, ¿qué tipo como de estrategias concretas podríamos ir aterrizando, consejera? Bueno, en el instante que participaba hace mucho ratico, decíamos que esa solidaridad de comunicar qué está pasando en los territorios indígenas, yo creo que eso puede ayudar mucho también a visibilizarlo, porque cada organización hacemos como el esfuerzo de dar a conocer aquí en Colombia qué es lo que está pasando con los pueblos indígenas. A diario estamos sacando boletines, contando cómo está la zona, contando cuántos afectados, por ejemplo, decirle que casos de afectación, cuánto ha habido, ¿verdad? Estamos sacando nuestros boletines, es necesario que eso se conozca y se ayude a divulgar a donde no podemos llegar, donde no puede llegar la comunicación indígena. Yo creo que ese es un modo de podernos también articular y decir que usted esté muy pendiente también de cuáles son las voces que está saliendo. Por ejemplo, cómo están llegando las ayudas humanitarias, porque no deja de haber, aunque se denuncien los pueblos indígenas, es muy difícil, desde nosotros mismos denunciándonos aquí en Colombia. Yo creo que las universidades, muchas personas pueden ayudar a visibilizar, ese puede ser un camino a que nos ayudemos y que comencemos a articularnos qué es lo que está pasando, ¿no? Esas palabras buenas que salen allá y que no tenemos acceso a conocer también, yo creo que eso también puede ayudar, ¿no? Y cómo están llegando, por ejemplo, la atención en los pueblos indígenas. Por ejemplo, el aporte que está haciendo los pueblos indígenas con su armonización, con sus pagamentos, con sus baños, con su visita. Yo creo que eso también nos ayuda a visibilizar y llevar esa comunicación que está pasando por los pueblos indígenas, ¿verdad? No solamente en Colombia, sino hablemos con los indígenas de Estados Unidos, los otros pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, creo que esa podría ayudarnos a estar en contacto y ponernos en el lugar y dar un mensaje. Yo creo que este último que voy a decir, y que muy bien lo anotaba la compañera que habló, me se olvida el nombre, por acá lo anoté, bueno, Francia fue, Alicia, decía que nos ayuden a contar y ayuden a divulgar que meterse con la tierra es meterse con el ser humano para los pueblos indígenas en Colombia. Podemos tener mucha plata, pero podemos tener mucho oro, pero si no tenemos la vida es muy difícil, si no tenemos el agua es muy difícil, si paralizamos el aire va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, porque para los pueblos indígenas, tocar la persona es tocar el territorio y tocar la persona, o tocar la tierra es tocar la persona. Entonces, también nos ayuden a visibilizar esto, lo que está pasando, las muertes, por ejemplo, en el Cauca lo manifestaba muy bien. A pesar que está escondido, está en su casa, está seguro, no sale, lo llegan a atacar en su casa, lo siguen señalando. Entonces, esto necesitamos visibilizarlo y que diario está sacando, por ejemplo, el CRI que está sacando a diario sus notas y desde los demás pueblos ayudamos a sacar la nota, pero que eso no trasciende, no pasa nada, no hay ningún detenido, no hay nada. Entonces, yo creo y considero que esta puede ser unas ayudas mutuas que podríamos hacer también, en sacar las comunicaciones, pero que también la puedan adoptar en inglés y en eso nos pueden ayudar. Eso sería mi aporte para que nos ayudemos a articular y bueno, y dar a conocer la situación, cómo están. Por ejemplo, hoy podría decirle, tenemos casi 3 semanas de estar los pueblos, las tiendas cerradas, las vías cerradas,
y la gente no tiene acceso a los que venden sus productos. Ya está la gente diciendo, yo vendo mi producto por compra, y todavía sí no hay como ese mecanismo de trueque. Mire, yo vendo mi artesanía por arroz, yo vendo mi artesanía por el aceite, yo vendo mi artesanía, o yo vendo mis plátanos, el caso de la sierra, yo vendo mis plátanos, la yuca, el guineo, el banano, por que hagamos cambio, y aún así es muy difícil, porque no hay vía, no hay carro, las vías están detenidas, y no hay para el trueque también. Entonces yo creo que esa manera bonita que hacemos en los territorios, que nos ayuden a visibilizar, es muy bonito, ¿no? En decir, bueno, que hay espacios que pueden ayudarnos a intercambiar, en mandarnos compra de lo que tenemos nosotros, de la panela, por ejemplo, hay pueblos que te sacan mucha panela, cambio panela por otros alimentos, ¿verdad? O por medicina, por esto, pero se está buscando esos mecanismos, pero casi no se ve o no se publica. Entonces esa sería una manera también de, aunque lo estamos publicando en nuestras redes, en nuestras organizaciones, no trasciende. Entonces eso me parecería que pueden ayudarnos a visibilizar. Excelente, consejera. Si usted ha venido insistiendo hace ya un tiempo sobre esa necesidad de pensar un modelo de emprendimiento indígena, un modelo de emprendimiento desde la mujer indígena, y pues en este momento ya es como una necesidad inmensa, y esa invitación al trueque, ¿no? Volver al trueque. Fanny, consejera Fanny. Desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana venimos haciendo una estrategia porque, como bien lo decía anteriormente, como PIAC tenemos un ámbito de acción muy grande. La Amazonía es casi la mitad de Colombia. De los 102 pueblos que hay en Colombia, 64 está en la Amazonía. De esos 64, 2 todavía se encuentra en aislamiento, en estado natural, o sea, sin contacto con el resto de la sociedad. Y en ese territorio extenso de la Colombia profunda, yo creo que tenemos que trabajar duramente con las mujeres, y dentro de las estrategias que estamos montando desde la OPIAC, la Organización de la Amazonía, pues estamos tratando de que hoy, frente a esta problemática, prevemos que va a haber hambre en todo el país, hambre en las comunidades indígenas por el aislamiento. Entonces, ese hambre también, el otro lado del hambre es el contagio. ¿Por qué? Porque las mujeres no se van a quedar quietas, las mujeres van a seguir trabajando, buscando. Las mujeres que viven en la selva pues seguirán trabajando, y ahí es donde nosotros queremos fortalecer las propuestas de proyectos productivos que ellas traen. Y para las mujeres que están en las ciudades, porque hay muchas mujeres y familias indígenas que se encuentran en el contexto urbano, para ellas hay que hacer otra estrategia de ayudas humanitarias, pero no esas pequeñas libras de alimentos que le dan, porque es muy duro ver una familia que reciba un paquete de alimentos para el mes, cuando la familia es extensa, cuando todos comen y la familia no come solo un día. Entonces, yo veo con mucha preocupación que los gobiernos locales y el gobierno nacional diga, llevamos ayuda humanitaria a las comunidades, entonces es una caja de comida, pero esa caja de comida no dura 2, 3, 4 días. La gente come todo el tiempo. Entonces, estamos buscando hacer una estrategia en la ciudad para esas familias que no dependen de los ríos para el pescado, ni de la chagra para la yuca y el plátano, sino cómo lograr tener un fondo. Hemos creado una cuenta que dice Solidaridad por la Amazonía, para atender tanto la población rural como la población urbana, para brindarles todo el tiempo, por un lado información, por otro lado ayuda humanitaria. De alguna manera, yo sé que llegar a la Amazonía es tan difícil, pero pues si uno le suministra, por ejemplo, desde acá herramientas a las mujeres, ellas van a seguir cultivando, van a ser mujeres fuertes, y eso significa pues que va a tener alimento
los niños, la comunidad, la familia. Entonces es ese tipo de ayuda que estamos buscando para las mujeres en esta coyuntura realmente. ¿Qué también estamos haciendo? Bueno, estamos buscando aliados en todos lados, aliados con ONGs, aliados con las universidades, aliados con el mismo gobierno y con la sociedad civil, a ver qué logramos para la Amazonía. Entonces sí estamos haciendo acciones, mandando mensajes. De hecho, estaba en una reunión hace poquito para el tema de qué ayudas hemos logrado hasta el momento. No es fácil porque es que yo creo que en Colombia, donde la informalidad laboral es tan grande, yo creo que todo el mundo hoy está padeciendo necesidades grandes porque no son asalariados, sino que son trabajadores temporales y de contrato de prestación de servicios, que si usted no trabaja, pues no tiene sencillamente ingresos. Entonces, en ese escenario se mueve el país y en ese escenario, pues peor la población indígena que ni salario tiene, pero pues la familia que está en la ciudad muchas veces les provee de las necesidades básicas, mínimas para la higiene. Por ejemplo, el jabón se manda de la capital después de 3 días de viaje, pues desde San José del Guaviare hasta la selva. Bueno, así nos conectamos de alguna manera y de alguna manera se llega a estos elementos que son necesarios hoy en día en las comunidades indígenas para la higiene, porque pues como decía, vuelvo y repito, el servicio de salud no existe y si existe es precaria. Es decir, esta pandemia llega allá con los brazos abiertos desde acá, pues porque no hay quien lo controle allá. Más allá de los controles tradicionales que hacemos nosotros, no hay nada más desde el gobierno. Bueno, esto puedo decir. Muchísimas gracias, Fanny. Entonces seguimos, ¿no?, con el tema de soberanía alimentaria, proyectos productivos, ayudas humanitarias. Dunen. Y muchas gracias a las comisionadas. Pues un poco creo que esta alianza que se está tejiendo en este momento es muy importante. Sabemos que ustedes en Estados Unidos adelantan un activismo pues que significa seguir tejiendo, igual las comisionadas acá en Colombia, en los territorios indígenas, desde las mujeres y la niñez. Creo que además de esas propuestas que ellas señalan, yo creo que pues somos una gran red de información. Sería bueno lograr una circulación en todos los niveles, con las personas que ustedes conocen allá, también pensándolo en forma de denuncia, porque realmente pues lo que uno vive acá es que hay un desconocimiento y no hay una presión sobre pues hechos que van en contra de los derechos, de la dignidad de las personas. Eso digamos que sería lo que quisiera mencionar. También me permito leer un mensaje que nos envía Luz Helena Hernández, que señala, escribió hoy en el marco del Día de la Tierra. Entonces es un poquito corto para avanzar. Dice: somos hijas e hijos de una gran civilización que conecta corazones desde el saludo. ¿Cómo está tu corazón, que conecta energías con el roce de las yemas de nuestros dedos, que promueve el amor y la armonía entre todos los seres del universo, porque sabemos que somos uno solo, que ha cultivado la solidaridad no solo para sobrevivir, sino también para crear y progresar? Hoy más que nunca, inspírate en las enseñanzas de las abuelas y abuelos y sabrás que puede haber alegría, confianza y certeza de bienestar en el corazón, a pesar de lo que acontezca afuera. Hemos llamado por milenios al planeta nuestra Madre Tierra, porque la sentimos cercana y la llevamos dentro.
ellas somos nosotros, y lo hemos compartido al mundo y muchos nos han escuchado y aprendido a verla de igual manera. Gracias, Luz Helena, por este mensaje. También a todos nuestros participantes, invitarlos a hacer las preguntas, que ya se acerca la hora de responder. Muchas gracias, Unensi. Luz Helena es una colombiana que vive en Guatemala, directora del proyecto regional Guatemala, Honduras, Nicaragua, experta en desarrollo y pueblos indígenas, entonces otra aliada desde Guatemala. Luis, cuéntanos entonces cómo es la cosa. Sí, para responder qué tipos de solidaridad. Yo creo que un poco tratando de responder esa pregunta desde el lugar que hoy nos convoca, que es la universidad. Recuerdo unas palabras de Fanny en una conversación hace unos meses que tuvimos, que me decía: es muy importante que la universidad se integre en estos procesos, ante todo porque la universidad tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas y con las formas como históricamente la universidad ha participado de los procesos de colonización, ¿no? Y del imperialismo. Y yo creo que aquí para mí es muy importante como para pensar estas nuevas formas, un llamado que hizo uno de los más notables afrocolombianos que está cumpliendo hoy, este año son 100 años de su natalicio, Manuel Zapata Olivella, que en su gran novela Changó el Gran Putas, en las páginas finales, llamaba a los ecobios, ¿no? A tomarse la universidad. Y yo creo que ese llamado que él hizo allá en principios de los años 80, ahorita tiene una resonancia muy interesante en el momento de esta crisis de la pandemia, la crisis económica, digamos, la crisis del capitalismo de la que mencionaba Alicia. Y es que yo creo que se está jugando, la universidad no solo se está jugando si va a tener estudiantes el próximo año y si la gente va a tener dinero o vida para entrar a las universidades, sino se está jugando si la universidad es obsoleta o no y qué tipos de conocimientos. Y yo creo que en este momento están apareciendo muchas cosas que me hacen pensar nuevamente en lo que desde las universidades podemos hacer en dos cosas que parece que fueran diferentes, pero que yo insisto, he estado insistiendo, invitando a la gente a ver estos experimentos en el mundo digital, no verlos tan diferentes a la posibilidad de meter las manos en la tierra y sembrar. Porque yo creo, ¿no? Como nos recuerda Fanny y Alejandrina, muy importante la posibilidad del trueque. Y yo creo que en estos momentos de solidaridad y estos momentos de crisis en los que conocimientos que tradicionalmente fueron reprimidos, como los conocimientos indígenas, los conocimientos raizales, los conocimientos de la diáspora africana, de cómo sembrar la tierra, de cómo curar con plantas, de cómo armonizar, son muy importantes. Y yo creo que también es importante como pensar en esos procesos de solidaridad, en el hecho de que aquí en Estados Unidos, debido al imperialismo, debido a la opresión, hay muchos recursos materiales, ¿no? Ahora parece que fueran menos. Hay muchos recursos materiales, pero hay unas grandes carencias espirituales. Y yo creo que también es importante pensar el trueque en términos del trueque no solo de productos o de alimentos, que es muy importante, sino el trueque de conocimientos que permita que ese conocimiento que las lideresas que hoy nos acompañan han mantenido vivo y que luchan por mantener vivo, también se comparta, ¿no? Y sea asequible para las personas que lo necesitan en Colombia, en Estados Unidos y fuera de Colombia y de los Estados Unidos. Yo creo que eso es una cosa muy importante y que nos debe recordar eso de que la solidaridad no debe ser solo un mecanismo de subsistencia ahora que estamos en crisis, sino que tiene que ser nuestro mecanismo principal de vivir, nuestra forma principal de vivir. Y yo creo que en este momento las universidades se tienen que jugar
Y si no se lo juegan, tendremos que inventar nuevas universidades y las universidades se tendrán que reinventar y seguirán llamándose universidades o tal vez ya no se llamen universidades. Pero es muy importante que no hay ingeniería de la solidaridad, pero a mí me parece que lo que más necesario ahora es que existiera, ojalá, una cosa que se llame ingeniería de la solidaridad, ¿no? Y creo que es desde ese punto. Al mismo tiempo, creo que desde acá tenemos que identificar, quienes hemos estado trabajando con diferentes organizaciones, también tenemos que identificar cuáles son las necesidades particulares y específicas que tienen las comunidades en Colombia, para así poder identificar la manera como nosotros podemos brindar ayuda efectiva. Y creo que este tiene que ser un proceso que debe ir en ambos modos, en ambas vías, en ambas direcciones. Y yo creo que ahí hay un llamado y una oportunidad para que las universidades realmente se piensen en su relación, no solo con el activismo, sino su relación con las artes, es decir, las artes en su capacidad de enseñarnos un modo diferente de vivir. Y yo creo que ese modo diferente de vivir tiene que estar, como decía Aura, muy importante, alrededor de esa economía del cuidado. Y ahí nosotros tenemos mucho que aprender de las mujeres indígenas, de las lideresas, de todos los procesos comunitarios. Creo que eso es absolutamente importante. Yo escuchaba a un economista griego hablar hace poco, decía que claro, toda la economía se ha fundamentado y se ha estudiado alrededor de la idea de producción, de producto, ¿no? Que es una idea muy occidental. Y él decía, bueno, ¿y qué tal si empezamos a hablar de las economías del cuidado? Porque en esa economía de la producción, lamentablemente, esa fijación en la producción es la que también ha servido para la represión de la mujer, para que al mismo tiempo esas labores que son tan esenciales, que son las del cuidado, sean las que son peor remuneradas. Entonces yo creo que hay en este momento hay como esa doble posibilidad muy bella de reunirnos en estas plataformas digitales, que es como un arma de doble filo al mismo tiempo, pero también meter las manos en la tierra. ¿Y qué representa eso? ¿Y qué representa que la solidaridad no sea una estrategia de emergencia, sino que sea un modo de vida? Muchas gracias, Luis. Sí, la semana pasada la consejera Alejandrina nos compartía ese deseo de poder tal vez pensarse pagamentos y ritualidades digitales. Me pareció una propuesta muy interesante. Alicia y Aura, ya para darle un poquito lugar al cierre. No, pienso también que los espacios académicos son importantes para esta reconstrucción, ¿verdad? Y también los espacios culturales como museos que han robado objetos y se han mantenido reclamando que grupos de personas indígenas son extintos, ¿no? Entonces esa reparación conceptual y también monetaria se debe de reclamar ahora con estos institutos culturales, como museos grandísimos que tienen personas asociadas con ello, que también son la base de este desastre capitalista. Y además manteniendo comunicaciones así de redes sociales y mucho más reuniones así, que si sean públicas o quizás si sean privadas, para poder compartir conocimientos y compartir sino palabras, pero soluciones. Y eso no es decir también que lo digo también conociendo las historias de los colonistas robando la sabiduría indígena para comerciarla, ¿no? Entonces también tener eso en mente y respetar ese cambio, esa exchange of knowledge, que es para, bueno,
como empecé antes para vivir. Muchas gracias, Alicia. ¿Aura? Sí, Ángela, bueno, pues nosotros desde el Colombian Studies Group, que somos un grupo de estudiantes que nos reunimos precisamente para lograr darle una voz en nuestros espacios a muchos tipos de comunidades, de líderes, de académicos, poder discutir temas colombianos aquí en la ciudad de Nueva York. Es bienvenido el intercambio y la red. Pienso que ese es como el aporte más bonito que podemos hacer. Las lideresas indígenas nos comentaban que necesitan, por ejemplo, procesos de traducción de sus boletines que sacan a diario. Muchos de nosotros podemos voluntariarnos también para ayudarles a que su información llegue a muchas comunidades aquí en la ciudad de Nueva York. También somos un espacio de alianza con sociedad civil colombiana, entonces muchos de nuestras convocatorias hacemos alianzas con diferentes organizaciones en la ciudad y también con sociedad civil, colombianos, migrantes que están acá y que quieren saber qué es lo que está pasando en Colombia. Entonces pienso que esto es una oportunidad también para poder llegar a ellos, poder conocer, que ellos conozcan toda esta realidad colombiana que no se ha conocido, poder hacer del trueque de conocimientos, el trueque de saberes, cuáles son esos saberes ancestrales que tienen las comunidades que se pueden seguir preservando. Somos parte de la movilización social, hemos liderado procesos de movilización social aquí en la ciudad de Nueva York y todas esas alianzas que podamos hacer con las comunidades indígenas son fundamentales para poder también tener un impacto mucho más grande en diferentes momentos, en diferentes espacios. Entonces, como que nuestros escenarios, que son los escenarios universitarios, que son escenarios de privilegio aquí en la ciudad de Nueva York, están abiertos para que hagamos alianzas con cualquiera de las lideresas, de las comunidades, de los grupos, de cada una de las entidades que están aquí para poder organizarnos y poder hacer escuchar más lo que se está escuchando. También nuestras redes sociales, hemos ido creando poco a poco un grupo de redes sociales con estudiantes, con gente a lo largo de Nueva York. Se han abierto otros Colombian Studies Group de estudiantes en otras ciudades, en Nuevo México. Entonces también podemos hacer llegar los conocimientos de la universidad y de las comunidades indígenas en estos nuevos grupos. Entonces, pues las redes están ahí para aprovecharlas en esta virtualidad, digamos, que es lo que tenemos y son nuestras herramientas en este instante como estudiantes tenemos y están a disposición de este grupo. Muchas gracias, Aura. Entonces ahí ya ven la generosidad, están ahí las redes, están las instituciones, hay posibilidad de hacer convocatorias, proyectos conjuntos, trueques, pagamentos internacionales digitales, consejera Alejandrina, mejor dicho. Bueno, Dunen, como estamos aprendiendo a ser muy cumplidos en los horarios aquí norteamericanos, tenemos 15 minutos para, Dunen ha recogido las preguntas, las va a hacer y tienen pues 2 minuticos cada uno para responder. Así es, muchas gracias. Bueno, han a través del chat realizado 3 preguntas. La primera la voy a responder, que es sobre si se han registrado casos de COVID-19 en las comunidades y cuál es una reflexión estratégica para prevenir y proteger. Sobre la reflexión se la dejo a las comisionadas. Sobre las cifras, hay una alerta pues de pueblos indígenas con casos de COVID-19. Los primeros fueron del pueblo Yucpa. También hay un caso del pueblo Pasto y de nuevo con la expansión de las ciudades grandes a los pueblos, pues hay un riesgo de que en los territorios llegue. Entonces también las medidas de autoprotección siguen aumentando. Estos informes, la Organización Nacional Indígena de Colombia tiene un sistema de información
en el que hace unos reportes casi a diario sobre el estado del COVID-19 y pueblos indígenas. Los invito a revisar la página, yo la voy a poner acá en el chat. También las otras organizaciones indígenas como la OPIAC están generando estrategias para la difusión de la información, cruzando información con otros países, pero bueno, eso ya lo profundizarán las comisionadas. Y las siguientes dos preguntas son sobre el acceso a las tecnologías en este contexto de pandemia y qué se puede hacer para incidir de tal modo que más personas en los territorios indígenas afectados por el conflicto puedan fortalecer su trabajo y su resistencia en estos tiempos con mayor acceso a internet y telefonía. Ese es uno. La siguiente es cómo se ha manejado el tema de la educación virtual, dado que en el país tienen grandes problemas de conectividad. Bueno, esto está relacionado con lo anterior. Entonces, estas serían las preguntas que hay también en esto. Y ya para cerrar, ¿cómo pueden hacerse los pagamentos digitales? ¿En qué consistiría esta actividad? ¿Y quién tiene autorización para hacerlos? Y alguien pregunta al final, ¿cómo será la recuperación de las comunidades después del COVID-19? Eso es, muchas gracias. Consejera Alejandrina, entonces yo sé que usted es muy sintética. Tenemos 2 a 3 minutos para la respuesta, consejera. Bueno, muy bien. Yo quisiera como agregar un poco la pregunta que han dicho, si tenemos caso de esta pandemia. Quiero decir que los pueblos indígenas en Colombia, por mandato de nuestras autoridades, una vez que esta pandemia salió, dijo que no repitiéramos el nombre, porque cuando repetimos estamos diciéndole no se vaya, quédese con nosotros. Entonces, tenemos que buscar otra manera, y entonces quiero solidarizarme y decirle, dijeron que le llamáramos de otra manera, nosotros le hemos tratado de decir pandemias o casos. Son 3 pueblos que ya en Colombia tenemos, el pueblo Zenú Yupa, y como bien lo decía Dune, y nos va a tocar eso que hemos dicho que nos saquen esos boletines, por ejemplo, que lo traduzcan, es necesario. Tenemos que más que caso confirmado 6 de esos 3 pueblos, siendo el mayor el pueblo Nariño en Pasto, el pueblo Aguá, pueblo indígena, siendo el más alto. Le sigue el Yupa y el pueblo Zenú con un caso. ¿Qué podríamos decir? Caso por confirmar, hay 93. En riesgo por estar en cercanía, en centros poblados, en donde está esta pandemia, tenemos 44.728 que están en riesgo por cercanía donde está el caso de la pandemia. Y caso por confirmar, decía que habíamos 93, pero también decirle, aporta a la crisis. Hemos identificado desde nuestros censos comunitarios que tenemos los pueblos indígenas, 535.113 familias en riesgo directo. Entonces eso quería como ayudar un poco lo que decía Duné. Y lo demás, ¿cómo vamos a vivir de aquí para allá? Yo creo no nos olvidemos, estemos conjuntamente. Y lo del pago espiritual, yo pienso que lo que están, que se le apuestan en decir, vea, yo quiero aportar, ¿cómo sería hablamos después, ya eso sí sería más personalizado, ¿no? No sería expandirlo por este medio a todos, sino que sería quien está interesado, nos ponemos en contacto a hablar, que nos den los números y ya son cuestiones más internas para poder ayudar en ese pagamiento espiritual. Entonces yo creo que, profe, ahí podríamos, el que esté interesado, o Dunen, que estás ahí escogiendo, ya hablamos, porque son muchos documentos que se necesitan, profe, y decirle a la audiencia, pero ya sería la persona quien está interesado. ¿Cómo vamos a vivir de aquí para allá? Yo creo, todas nos las estamos pensando, preguntémosle a las almohadas y miremos mañana cómo pensamos realmente cambiar nuestra actitud
y convertir nuestras voces también, que se pueda extender, y el de ustedes también poderlo traer para saber qué le está pasando. Yo creo que eso nos tiene que acercar a hacernos más humanos. Y lo decía bien Alicia, que no se me olvida, volver en la vida es el territorio, la vida es el agua, cómo vamos a ir pensando más en nuestra naturaleza, que es en última que le estamos apostando a todo el mundo, ¿no? El mundo en general le está apostando que haya agua suficiente para la gente, que haya tierra para la gente, y yo creo que desde ahí comienza la vida, ¿no? Porque si no tenemos tierra, ¿cómo vamos a cultivar, verdad? Entonces yo eso dejaría hasta ahí. Muchas gracias, consejera. Fanny, si nos regala ya su palabra para cerrar. Bueno, en cuanto a la identificación de casos, yo podría decir que cuando no hay medios para verificar si las personas están contagiadas, pues difícilmente se puede dar información. Por ejemplo, el gobierno nacional siempre muestra el mapa de Colombia y toda la región de la Amazonía está en blanco. Hasta hace poco salió ya 2 punticos de que hay 2 contagiados, pero no hay forma de identificar o de ver quién tiene COVID, porque no hay las maneras. En estos días llegaron los de la patrulla aérea, por ejemplo, a la capital del Amazonas, e hicieron algunas pruebas y ahí pues salió a relucir que más de uno estaba contagiado. Ya hubo un muerto hace como 3 días en la capital del Amazonas, y lo más grave es que en el Brasil, que eso es frontera, o sea, la Amazonía colombiana es frontera, está con Brasil, Perú, Ecuador, donde ya hay muchos contagiados, entonces no se sabe si la población indígena está contagiada. Eso no se sabe, no hay información. En la capital del Amazonas, ¿qué pasó estos días? Pues no hay bioseguridad para los médicos, no hay garantía de ninguna clase de seguridad. ¿Qué pasó con el cuerpo médico? Pues renunciaron masivamente del centro, del único hospital que tiene el departamento del Amazonas. Todo el cuerpo médico renunció porque estaban aislados, la mayoría estaba contagiada. No, es una situación difícil de decir, bueno, los indígenas tienen, no tienen, porque no lo han identificado. Y ya hubo un muerto y nadie lo atendió porque no había forma de un protocolo para poder, digamos, recoger el cadáver y hacer pues lo necesario pues para darle su santa sepultura. Bueno, no se pudo hacer eso, entonces difícilmente en la Amazonía se puede decir que hay casos, pero en población indígena, pero que lo hay, lo hay. Indígenas del Brasil, que es ahí en la frontera, al otro lado del río, o ahí mismo con los colombianos, pues ya se han muerto indígenas Yanomami del Brasil, que están ahí muy junticos con los colombianos, entonces es posible que sí ya estén contagiada la población indígena de la Amazonía. Sin embargo, pues se están tomando medidas, por ejemplo, de tener guardias indígenas que está impidiendo la entrada de personas extrañas a la comunidad, al territorio, pero estas guardias indígenas tampoco tienen herramientas, ni siquiera tienen tapabocas pues, para hacer su tarea, no tienen ni guantes, bueno, todo lo que se requiere de bioseguridad, no tienen absolutamente nada. Lo que están haciendo las mujeres por las riberas de los ríos, por donde pasan las lanchas brasileras, peruanas, ecuatorianas, lo que están haciendo es dejar carteles en el puerto diciendo que las embarcaciones no arrimen pues para evitar el contagio. Entonces las mujeres están haciendo un trabajo de guardias también en el territorio. Para responderle al que decía que cómo recuperar las comunidades después del COVID, yo creo que está temprano decir recuperar. Lo que pasa es que tenemos que hacer todas las acciones suficientes y necesarias para evitar la recuperación, sino que eso se mantenga y no permitamos que la comunidad se degrade totalmente, se extermine para poder recuperarse, porque eso no va a ser tan fácil. Y yo sigo insistiendo en que las actividades que vienen desarrollando las mujeres en su comunidad hay que fortalecerlas, todo lo que es de
de transmisión de conocimiento, de la medicina tradicional, de la soberanía alimentaria, de la gastronomía propia. Todo eso hay que fortalecerlo en las comunidades a través de brindarles herramientas, de también equiparlas y dotarlas de insumos suficientes para su protección. Bueno, todo eso hay que allegarlo a las comunidades. Y pues sí estoy de acuerdo con lo que decía Luis Carlos, que todo esto tiene que conducir a una economía de cuidado, y yo diría más bien también a una economía del compartir, porque somos una sociedad muy egoísta, entonces tenemos que empezar a compartir de lo poco que tenemos, y ese es el ejercicio que hacemos nosotras las mujeres indígenas que estamos al frente liderando estos procesos. Tratamos de gestionar, tratamos de lo nuestro también compartir con el resto de las sociedades más necesitadas. Entonces creo que todos tenemos que ir encaminados a sensibilizarnos con el compartir, con el trueque, bueno, todo eso tenemos que aprender a intercambiar también. Bueno, eso puedo decir. Excelente, muchas gracias, Fanny. Bueno, les cuento que tenemos 3 minutos para cerrar. Quería comentarles que desde Portugal nos acompaña Begoña, quien ha dejado los datos para compartirlos con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, porque tiene deseos de hacer gestiones desde allí. También nos acompaña desde Italia una hermana Cancuama. Creo que ellas están como hacia las 2 de la mañana allá, entonces de verdad muchas gracias. Y queríamos también pues agradecer a Lilian Santa María, quien también nos ha felicitado por el chat. Se nos quedó una pregunta, pero bueno, esas se las dejamos para que la piensen, de Juliana González, justamente sobre el tema de las desigualdades. Y nos había sugerido Franz si podíamos todos abrir las cámaras y tomarnos una foto para dejar, digamos, digitalmente este espacio. Y después de la foto, en el minuto que nos queda, el profesor Bastián Bosa les va a hacer la invitación para dentro de un mes. Entonces, no sé cómo se toma la foto ahí, sí. Dunen, ¿tú sabes? Haremos un screenshot. La ficha se llama galería. Haremos un screenshot. ¿Tú lo puedes hacer, Joana, o tengo que ser yo? Ah, no, yo lo hago. Ay, bueno. Y todos activan su cámara, por favor. Hay que tomar 3 pantallas porque hay personas en las 3 pantallas. Me esperan que yo estaba mirando eso y no me he puesto. Yo tampoco. Vamos a empezar primero con la pantalla primera. Cuando todos están listos. Un momento, falto yo. Falta Sonia, sí. Ahí ya estamos todos. José Octavio, si puedes poner tu cámara. O de pronto no tiene cámara. Ok. Listo. 1, Nos 2, dices cuándo, Joana. 3. Ok, voy a la segunda pantalla. Melissa, Valencia, Wendy, Jess, Mónica, Sandra, si pueden poner sus cámaras, ¿listos? Gloria Mendolia, Begoña y Sandra. Ok, bueno, 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2 y 3. ¿Listos? Ahora la pantalla 3. Mónica Acosta, Melissa Valencia, Roxana, Claudia. Cuando están listos. Mónica creo que no puede. Ah, no, sí pudo. No sé. A ver. Bueno, 1, 2, 3. Otra. 1, 2, 3. Ok. Listos.
Se las mandaré a Ángela para recompartir con todos por email. Tenemos sus emails. Si se Súper. registraron por Eventbrite, tenemos sus emails que le podemos mandar las fotos. Súper, nos faltó saludar a Alemania. Alemania también nos está acompañando con Lena. Bueno, entonces pues muchísimas gracias a todas, a todos. Aquí seguiremos tejiendo, ya saben, para el pagamento virtual por el interno y le damos un minuto al profesor Bastián para que nos invite a su próximo evento. Aló. Bueno, pues primero felicitaciones por ese panel a todas las ponentes, también a todo el grupo de organización. Yo creo que cada vez más nos demos cuenta que con esa pandemia pues hay muchas dificultades, muchos retos, muchos problemas, pero también hacemos cosas que de pronto no hubiéramos hecho a pesar de que se podían hacer. Entonces yo creo que finalmente no es tan difícil tejer ese puente entre Colombia y Estados Unidos, entre las comunidades, entre las academias. A veces imaginamos que hay fronteras insuperables, pero pues si nos organizamos y si tenemos buena voluntad, pues se pueden superar. Entonces, ya pasó de 2 minutos el tiempo. Si fuéramos solo en Colombia podríamos seguir, pero sabemos que hay que respetar. Entonces, el 6 de mayo 2020 a las 5:30 hora de aquí, 4:30 hora de Bogotá. No sé qué horas en los otros países. Todos se pueden conectar para seguir de ciertas formas con ese mismo tema, pero con una perspectiva histórica, con una reflexión sobre la situación que ha existido en las comunidades, en muchas comunidades colombianas, comunidades indígenas colombianas, que ha sido tanto en el Amazonas como en la Sierra Nevada, el robo de los niños como parte de una política del gobierno que se ha mencionado, yo creo que hoy en algunas ocasiones, de civilización, entre comillas, de evangelización de los pueblos. Y pues hemos visto que todo eso que se pensaba como en nombre del bien, en nombre de un mundo mejor, pues retrospectivamente se analiza como un intento de genocidio, como algo que ha sido muy negativo, no solamente para los pueblos indígenas, sino para los países en su totalidad. Entonces la charla se llama Los niños robados de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia como un proyecto colonial, mostrando que para muchos pueblos la colonización pues no es algo que hay que pensar como ligado a la colonia, sino ligado al siglo XX hasta el siglo XXI. Entonces no digo más, muchas gracias a todos y nos vemos ojalá. Gracias, profe, un saludo. Un saludo para todas, para todos y que nos vemos en un mes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.